nombre es Osmundo Agustín Aguilón, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, FPEM, PADEP. Queridos niños y niñas de toda la República de Guatemala, sean bienvenidos a este programa más Aprendo en Casa. A todos los que van a observar a través de este medio de comunicación, tengo el gusto de presentar el proyecto que se ejecutó en la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Unión Tolash, municipio de Tajumulco y departamento de San Marcos. El título de este proyecto es Crear Rincón de Lectura para facilitar la comprensión lectora. Uno de los objetivos principales de este proyecto es crear el rincón de lectura en el aula con un espacio agradable para mejorar la comprensión lectora con los diferentes tipos de textos y materiales. También desarrollar en los alumnos el placer por leer los diferentes tipos de materiales en el aula. Se elaboraron estos tipos de materiales con la intención de que los niños en el aula llaman la atención de leer los diferentes tipos de libros, textos, todo lo que existe en el aula. Si hablamos de la comprensión lectora, es un tema muy fundamental que todos anhelamos de superar a nivel nacional para que los niños logran una educación de calidad. La comprensión lectora es un proceso de descifrar para interpretar los contenidos o el mensaje que tiene cada texto. Estos materiales fueron elaborados a través del contexto de los niños de la comunidad educativa. Durante la ejecución, los niños empezamos a realizar las diferentes actividades. Si observamos, esta ruleta es uno de los materiales que motiva a los niños en el aula. Sabemos que jugando aprendemos. Los niños en el aula realizamos, yo como docente con ellos, realizamos las diferentes actividades. Por ejemplo, aquí observamos un rotafolio. Sabemos que es un recurso didáctico que nos ayuda a visualizar lo que queremos aprender. Aquí en esta lámina están plasmados unos cuentos para que los niños lo conocen. Los niños empezaron a realizar las actividades. Giramos la ruleta con ellos para saber qué actividades vamos a realizar con los niños. En este caso, vemos los cuentos. Todos los niños se motivaron por observar la siguiente imagen. Con la observación de las imágenes, ellos se motivaron. ¿Qué habrá más en estos cuentos? Los niños, todos los niños pasaron a leer. Por ejemplo, este primer cuento que está plasmado aquí, todos los niños pasaron a leer conjuntamente con el docente. Pero recordemos, para comprender un cuento debemos de leer párrafo por párrafo para que el niño interpreta, comprende qué mensaje nos deja cada una de las secciones que tenemos aquí. Por ejemplo, el gorila y el tigre. Todos los niños empezaron a imaginar qué es la gorila, qué es el tigre y así sucesivamente. Por ejemplo, dice, una vez en la selva, una gorila y un tigre que siempre discutían para saber quién era el mejor de la selva. El rey león escuchó la discusión, se acercó a ellos
y les surgió que hicieran una competencia para saber quién era la mejor. En este momento yo como docente preguntaba preguntas. Niños, ¿quiénes son los personajes que están hablando? Y los niños empezaron a responder que había una gorila, había tigre, y le pregunto, ¿quién era el rey? Y dijeron los niños que era el león. Entonces, sucesivamente fuimos leyendo el cuento hasta que culminara el cuento. Se preguntó a los niños cómo empezó el cuento y qué pasó. Al escuchar sobre las competencias, todos los animales de la selva llegaron a ver. La primera competencia consistía en trepar los grandes árboles de la selva, la cual era la gorila, ganó sin ninguna dificultad. Y todos los niños empezaron a reír y le decía, niños, ¿alguna vez han hecho ustedes algunas competencias? Y los niños levantaron las manos, sí, profe, hemos corrido, hemos hecho competencia. Y los niños empezaron a dar su punto de vista, porque la intención es que los niños comprenden lo que leen. La segunda competencia consistía en atravesar un río nadando. Esta ocasión el león ganó sin ningún problema. Y los niños imaginaban cómo era el león. Decía yo a los niños, ¿será que alguna vez ustedes han hecho una competencia en el agua? Y los niños dijeron, sí, porque los niños de la zona costera de Tajumulco, ellos regularmente están cerca de algún río, de lagos, por decir, ellos han hecho esas competencias, al igual que este cuento. La tercera y última competencia era para poder quién era el más fuerte, y lo hicieron empujándose. Para la sorpresa de todos, quedaron empatados. Todos quedaron empatados. Y los niños dijeron, bueno, ni modo, dijeron los niños. Bueno, seguidamente ya notaron, dijo el Rey León, ambos tienen habilidades únicas y eso los hace especial. Es mejor que se ayuden entre ambos para lograr cosas que separados no pueden. Le pregunto a los niños, ¿qué mensaje nos deja? Y los niños dijeron, ah, sí, profe, cuando ayudamos unos a los otros, las cosas salen de la mejor manera. Continuamos. El gorila y el tigre decidieron ayudarse en todos. Con el tiempo se volvieron muy buenos amigos, protegiendo, ayudando al otro. Recordemos que este proyecto es que los niños comprenden lo que leen. Muchos de los textos pueden haber en el aula, pero si no hay una comprensión lectora de lo que hacen, pues no nos sirve. Lo que pretendemos es que los niños siguen leyendo diferentes textos. En esta sección de cuentos hay 15 cuentos y todos los niños pasaron a leer esos cuentos y todos los niños ya saben sus cuentos y qué mensaje nos dejó esta sección de cuentos. Para continuar, tenemos historias comunitarias. Es otra de las secciones que tenemos en el aula. Para continuar con los siguientes materiales de las 6 secciones que tenemos en el aula con los niños. Cuando hablamos de las historias comunitarias, le preguntaban a los niños, ¿qué es historia? ¿Han escuchado una historia de una comunidad? Y los niños dijeron, no, profe. También con la misma mecánica seguimos utilizando estos materiales importantes. Recordemos que estos materiales fueron elaborados de acuerdo al contexto. Y la primera historia comunitaria, La Llorona, que es una de las historias que la mayoría de los niños saben qué es La Llorona. Antes de leer esta historia, los niños dijeron,
Profe, yo he visto la Llorona en la noche. Estaba gritando por su hijo, decían los niños. Ah, qué bueno. Pero la historia es algo muy fundamental para que los niños mejoran la comprensión lectora. Vamos a leer esta historia. Fue elaborado de acuerdo al contexto de los niños. La primera historia se trata de la Llorona. La misma mecánica empezamos a comprender la historia. Hace muchos años, en una aldea llamada Unión Tolash, se escuchaba lamentos de una mujer. ¡Ay, mis hijos! ¿Qué será de ellos?, decía una voz perturbadora. Mientras escuchaba a la mujer misterioso, los temerosos habitantes de la aldea se encerraban en sus casas a base de lodo y piedras. Los rumores decían que se trataba de la Llorona, una mujer vestida de blanco, con cabellos largos y aspecto, que flotaba en el aire con un velo para cubrir su rostro, que llegó a ser testigo de su presencia. Dicen que al gritar, ¡ay, mis hijos!, agitaba sus largos brazos de manera angustiosa para después desaparecer en el aire. Todos los niños empezaron a imaginar si había Llorona en su comunidad. Otro decía, ay, profe, ya no salgo yo en la noche porque hay Llorona aquí en nuestra aldea, decían los niños. Continuando con esta historia, cuentan que hace mucho vivía una madre junto con sus 3 hijos. El padre de los niños los había abandonado hace mucho tiempo, hasta que un día aquel hombre regresó. El hombre volvió cuando los pequeños se encontraban solos en casa, y cuando la madre regresó a su hogar buscó a sus niños, pero no los encontró ni a ellos ni al hombre. Salió y buscó por el pueblo, llorando y gritando los nombres de sus niños sin poder encontrarlos. Que en el pasar de los esfuerzos, la mujer falleció de la tristeza. Desde entonces, su espíritu errante vaga todas las noches buscando a sus hijos, llorando y lamentando por los alrededores de los pueblos. Le preguntaba a los niños qué personajes participaban en esta historia. Los niños empezaron a mencionar que la Llorona, que el hombre, y empezaron a decir cómo fue, y los niños dieron su punto de vista. Algunos niños tenían ese miedo de hablar, pero al leer esta historia, todos los niños participaron, todos los niños dieron sus puntos de vista. Con esta actividad, los niños ya participan, los niños hablan, los niños dan sus ideas de cualquier tema que ellos lo lean. De esta manera, sucesivamente, con la misma mecánica, empezamos a leer las siguientes secciones de adivinanzas, chistes, trabalenguas, refranes, y todos los niños han mejorado lo que es la comprensión lectora. Ellos ya tienen ese hábito de leer los diferentes textos. Para continuar, se elaboró otro tipo de material, lo que es la secuencia de dibujo. Es uno de los materiales muy importante de elaborar con los niños. En el aula contamos con diferentes materiales, y este material también fue elaborado con la intención de que los niños le llaman la atención de leer. Este material lo podemos llamar secuencia de dibujos o es un friso. Y los niños
En el momento cuando yo presenté este material, los niños se sorprendieron y dijeron: profe, ¿qué animal es? Y les pregunté: niños, ¿qué animal miran ustedes? Unos dijeron que ese es un lobo, eso es un perro, y los niños empezaron a reír. Y yo les pregunto: ¿tienen un perro en la casa? Sí. ¿Para qué sirve el perro en la casa? Muchos dijeron que es un amigo en la casa, es el que cuida la casa, dijeron los niños. Y los niños empezaron a comprender los dibujos y dijeron los niños, cada dibujo, los niños dieron una comprensión de qué se trata las imágenes. Y con esta secuencia de dibujos, lo que se pretende es que el niño lea constante, no importa qué tipo de material. La idea es que los niños comprenden lo que tienen que leer para así mejorar la calidad de la educación que todos anhelamos a nivel nacional. Y esto me permitió de mejorar la comprensión lectora de los niños. Cuando terminamos de observar esta secuencia de dibujos, los niños realizaron un cuento a través de esta secuencia de dibujos y cada niño colocó el nombre de sus perros a través de este dibujo. De esta manera es un material en donde los niños pueden imaginar, donde los niños se emocionan para realizar en sus casas, en el aula, durante todo el proceso del aprendizaje de los niños. Así que a todos los que están viendo, espero que ayudamos a nuestros hijos en la casa para que lean constante, para que comprenden lo que leen. De esta manera vamos a salir adelante con la educación en Guatemala. Agradezco a todas las autoridades educativas, como también a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a los niños y niñas de la escuela antes mencionada, a los padres de familia, a los compañeros docentes que también son parte de este proyecto, especialmente al licenciado Elmer Giovanni Feliciano Cardona, asesor del proyecto educativo. Que Dios me lo bendiga a todos, pero especialmente a Guatemala. Muchas gracias y compromiso.